Buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito. En esta ocasión les tenemos un reportaje especial que les hablaremos sobre las enfermedades hereditarias y la herencia genética. El día de hoy vamos a descubrir cómo se transmiten ciertas enfermedades y características físicas de los padres a hijos mediante los genes. Además, les explicaremos las leyes de Mendel, los tipos de herencia genética y sabremos la opinión de un médico especialista en el tema. Acompáñanos por este fascinante mundo de la genética. Y bueno, para saber qué es la herencia genética, primero debemos de saber qué es el ADN. El ADN es la molécula que contiene toda la información genética de todos los seres vivos. Dentro de esta se encuentran los genes. Los genes son los encargados de determinar algunas características como el color de ojos, cabello e incluso algunas enfermedades. Y bueno, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, donde 22 son autosómicos y uno corresponde a lo que son los cromosomas sexuales. Y bueno, pues estos funcionan para guardar nuestra información hereditaria. También existen alelos, que son la misma versión pero diferentes al gen. Wow, fue sorprendente lo que nos enseñaron nuestros anteriores compañeros, ¿verdad? Ahora les vamos a hablar sobre Gregor Mendel y sus aportaciones a la genética. Mendel descubrió patrones de cómo se heredan ciertas características. Por ejemplo, existen dos conceptos, genotipos y fenotipos. Genotipo es la información genética que llega a poseer una persona. Mientras que el fenotipo son las características visibles. También encontramos organismos homocigotos y heterocigotos. Los homocigotos poseen alelos iguales, mientras que los heterocigotos poseen alelos diferentes. Y durante la meiosis se forman los gametos. Los gametos tienen la mitad de la información genética y permiten la reproducción. Bueno, aquí tenemos el cuadro de Punnett. Ese cuadro sirve para calcular probabilidades de herencia genética. Y bueno, pues en este ejemplo que estamos viendo de los padres gatitos, podemos ver que ambos padres son heterocigotos, que son A mayúscula y A minúscula, los dos. En ese caso, las siguientes probabilidades son A mayúscula ambas, o sea, A mayúscula y A mayúscula son del 25%, el 50% es para el A mayúscula y A minúscula y el otro 25% es para ambas A minúscula, o sea, A minúscula y A minúscula. Y esas probabilidades nos ayudan a descubrir y a predecir posibles características hereditarias. A continuación pasaremos a la sección de tipos de herencia genética. La herencia autosómica ocurre cuando el alelo dominante expresa la característica. La autosómica recesiva, ambos alelos deben ser recesivos. También existe la herencia ligada al sexo. En este caso, los cromosomas se encuentran en los genes X o Y. Dos ejemplos son el daltonismo y la hemofilia. Sin embargo, estas enfermedades suelen ser más frecuentes en varones. No todas las características siguen la ley de Mendel. Cabe recalcar que existen algunas excepciones. Y una de ellas es la codominancia. En la codominancia, ambos genes se expresan al mismo tiempo. Esto ocurre en el tipo sanguíneo AB. También existe la herencia poligénica. Aquí influyen varios genes sobre una misma característica. Uno de los ejemplos más fáciles podría ser nuestro color de piel o nuestra estatura. Y otra excepción de estas es la epistasis, donde aquí un gen afecta la expresión de otro gen. Y bueno, pues a continuación vamos a pasar con la entrevista al especialista, el doctor Pablo, más conocido en la localidad de Quimbilá como el doctor Pablín, y pues donde él nos va a hablar un poco más a profundidad sobre este tema. Nos encontramos con el doctor Pablo Alejandro Chuc-Pol, quien es médico general. A él le haremos una pequeña entrevista. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias. Empezaremos con algunas preguntas que le haré y usted responderá lo siguiente. ¿Qué es la herencia genética y por qué es importante? Claro, la herencia genética son todas las características genotípicas y fenotípicas que podemos transmitir o que nos transmitieron nuestros padres y abuelos y todos los demás que sean de línea sanguínea. Nosotros también podemos transmitirlas y esas características pues van más allá de enfermedades, más allá de patologías, pues se considera todo tipo de características del que eres tú o el que es cada persona. Es una herencia desde los ancestros más antiguos hasta los actuales.
y su importancia deriva en, por ejemplo, detecciones de enfermedades, si hay el antecedente familiar de enfermedades o si algún familiar tuyo tiene características o se ha hecho estudios genéticos, es posible detectar a futuro en cuanto a herencia, hijos y nietos en general que pudieran padecer alguna patología o al contrario, por ejemplo, los ojos azules, el cabello negro, la tez clara, todos son cosas que se pueden heredar, cosas pues al fin y al cabo visibles y cosas invisibles. Claro. ¿Cuáles son las enfermedades hereditarias más comunes? Es un poquito extenso, igual varía, depende de la región, pero al menos en México pudiera ser diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, hipertensión arterial, síndrome de Down, algunas enfermedades leucémicas en la sangre, hay algunas un poquito más raras y a nivel mundial sí son relevantes, pero al menos en México yo diría que esas son como que las más comunes y pues en general la mayoría de ellas se pueden detectar, por ejemplo, haciendo un buen historial médico, checando a los familiares, haciendo preguntas de inspección, podemos detectar a futuro patologías en personas jóvenes, por ejemplo. Claro, y yo creo que va muy ligado con la siguiente pregunta. ¿Cómo se detecta una enfermedad genética? Muy bien. La mayoría de las enfermedades genéticas, bueno, a nivel médico general, se detectan por historia clínica. Si yo, la mayoría de los pacientes que tengo son hipertensos, diabéticos, sé que hijos de ellos pudieran tener mismas patologías. Entonces, ese es un mecanismo de detección un poquito rudimentario. La genética hoy en día ha avanzado tanto que hay estudios de ARN, por ejemplo, que se le pueden hacer a cualquier persona, a cualquier edad, incluso en el vientre de la madre, para detectar estas enfermedades y a ciencia cierta saber si la persona las padece o las puede padecer. Y hay otros tipos de estudios como estudios histopatológicos, por ejemplo, que pudieran darnos pie a detecciones que son un poquito más menos usadas, pero pues al menos el ARN es el principal usado para detecciones. Claro. ¿Qué es el asesoramiento genético? Claro, el asesoramiento genético generalmente eso lo tiene que hacer un especialista, que sería un genetista. Es llevar al paciente desde sus historiales clínicos, desde sus estudios de laboratorio hasta las inspecciones fisiológicas. Es poder decirle al paciente, estas enfermedades padeces o puedes padecer y estas enfermedades o patologías padecen o pueden padecer hijos o futuros pues nietos y demás. El asesoramiento genético no solamente se trata de enfermedades, también de oportunidades. Por ejemplo, yo como médico tengo la oportunidad de asesorar a muchos jóvenes, de poder decirles, cambia este estilo de vida, haz esto, tal vez un poquito más ímpetu en tu alimentación para poder ayudar a evitar esas enfermedades. Entonces no solo es decirle estás enfermo, sino cómo prevenirlas. ¿Las enfermedades hereditarias siempre se heredan exclusivamente de los padres? Es un poquito rara esa pregunta, pero no necesariamente. Muchas enfermedades, pero no en todas las personas, es posible que las enfermedades sean de novo. ¿Qué significa? Que mutaciones genéticas nuevas ocurran en la persona y no necesariamente que papá, mamá o abuelos lo tengan, sino que esa persona es la primera debutante de esa patología por un cambio genético. Ahora, hay veces o hay situaciones donde papá, mamá, abuelos, por ejemplo, son hipertensos o diabéticos y es muy probable que me lo pasen. ¿Por qué? Porque pues tengo la rama genética, pero muchas patologías en realidad son nuevas en la persona, no son necesariamente heredadas. Y hay otras patologías que la pueden tener mis abuelos, mis tíos, mis primos y yo no tenerla. Son patologías silenciosas que a lo mejor mis nietos sí las van a tener y yo y mis hijos nos salvamos de tenerlo, por ejemplo. Oh, qué bueno. La siguiente pregunta es en parte lo que nos había comentado. ¿Qué tan importante es conocer los antecedentes familiares?
de suma importancia, pero depende del enfoque que le demos. Para un médico, conocer los antecedentes familiares de la persona es vital para poder hacer una buena, dar un buen tratamiento y pues saber qué patologías puede padecer. Pero para un particular, por ejemplo, tú como persona, te sirve más que nada para saber qué puede pasar contigo o con tus hijos. Entonces, conocer tú a tus parientes, saber de qué fallecieron o qué patologías tienen, te sirve para poder ver un vistazo hacia el futuro y saber qué pudiera pasar contigo. Entonces, conocer ese tipo de situaciones para cada persona o de tu pareja, por ejemplo, con quien quisieras tener hijos o relacionarte, igual es importante. Lo ideal es que mientras menos enfermedades hereditarias hayan, pues son personas más compatibles. Okay. ¿Qué recomendaciones daría a los jóvenes acerca de su salud genética? Pues en general, preocuparse un poquillo más en preguntar. La mayoría de los jóvenes no se dan cuenta hasta que ya son adultos de todo lo que pudieron haber evitado. Entonces, tomarse la molestia de preguntar, a conocer a la familia, saber quiénes fallecieron de qué cosa, qué enfermedades tuvieron, y pues de esa forma poder prevenirlas. La mayoría de los jóvenes, pues igual hoy en día dieta y ejercicio sería de lo indicado. Con eso podemos evitar el 50% de las enfermedades hereditarias, pero pues al menos preocuparse un poquito más de quién soy y de dónde vengo es fundamental para las nuevas generaciones. Okay. ¿La genética influye solamente en enfermedades? No, claro que no, la genética eres tú, o sea, todo tú es la genética, tu cabello, el grosor, el color, el espesor, tus cejas, tus pestañas, tu boca, todo como hablas, incluso hasta cómo te comportas, muchas características son parecidas a los miembros de tu familia. Entonces la genética es tu composición y no necesariamente es porque tus papás tengan ojos azules, tú los vas a tener. La genética va variando de persona en persona, entonces tú puedes tener características nuevas que no tenía ningún otro familiar por mutaciones, pero al menos en medicina nos enfocamos mucho en las enfermedades porque las podemos prevenir y las que no, las podemos pues ayudar a tratar y mantener pues a raya ciertas patologías. Pero en cuanto en general, la genética es fundamental para todas las personas. Claro. ¿Qué avances existen actualmente en genética médica? La verdad es un poquito complicada esa pregunta. La punta de la genética, la verdad es que es complicado decir cuáles son los avances para mí en este punto, pero sé que la mayoría de las detecciones clásicas, por ejemplo, de fetos y demás, detecciones de enfermedades antes de nacer, ha avanzado muchísimo hoy en día. También hay unas, me parece que son no me acuerdo cómo son las siglas que tiene, déjame, te lo busco, CISPR o CRISPR son nuevas tecnologías que se utilizan para poder, por ejemplo, hacer cambios genéticos en los genomas y poder ayudar a mejorar o incluso evitar enfermedades. Algunas veces en este tipo de ámbito de mejoría genética y de buscar pues mejorar las enfermedades, pues hay muchísimas cosas que se hacen, pero al menos ahorita lo que tengo entendido es que pues la mayoría son detecciones genéticas de ARN. Se ha avanzado a hacerlas más baratas y hacerlas más accesibles, que antes era súper difícil encontrar dónde hacértelo, algún laboratorio, y en lo que más se ha avanzado es eso, en cercanía, de que ahora puedes, por ejemplo, ir a Mérida y encontrar algún laboratorio genético que te ayude, que antes era impensable, tenías que irte a ciudades más grandes o incluso a otros países a buscar este tipo de tecnología. Wow. Ya para terminar, usted como médico general, ¿qué mensaje le daría a las personas en general, tanto grandes como pequeños, adultos, jóvenes, sobre la importancia del estudio genético? Pues, como le había comentado, preocuparse un poquito más por quiénes son y de dónde vienen.
El estudio genético hoy en día que está al alcance de la mayoría de la gente y ya no es, por decir así, un sueño hacerlo y buscar dónde. Ahorita puedes encontrar muchos lugares que puedes hacer estudios, tomarse la molestia, tal vez juntar un poquito el dinero porque tampoco es tan barato y hacerlo, hacerse un genoma, hacerse detecciones oportunas de cáncer, detecciones genómicas de enfermedades hereditarias, porque hoy en día con todos los avances también han habido, pues desafortunadamente, enfermedades nuevas que sus detecciones son difíciles. Entonces, tomarse la molestia, preocuparse por su salud a futuro, nunca está de más, y esa sería mi recomendación fundamental, hacerse los estudios necesarios para detectar las cosas a tiempo. Bueno, y así damos cierre a la entrevista. Muchas gracias, doctor Pablo, por su tiempo. Para servir. Y bueno, muchas gracias. En ese apartado del programa invitamos a ciertos jóvenes para saber cuánto saben acerca del tema de genética. Muy bien, joven. La primera pregunta es, ¿qué es el ADN? Si sabes qué es, claro. El ADN es algo que todos tenemos y que nos diferencia y nos puede dar ciertos aspectos físicos y así. Claro. ¿Sabes qué son los genes? Sí, son aquellos que le heredamos, ya sea teniendo padres y madres, los cuales nos dan ciertas características. No. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene el ser humano? 23. Muy bien. ¿Qué característica crees que puede heredarse de los padres? ¿Color de ojos, tipo de cabellos, estatura o todas las anteriores? Todas las anteriores. Muy bien. ¿Has escuchado hablar de Gregor Mendel? Sí, si no lo entendí, es el científico que es conocido como el padre de la genética. Muy bien. ¿Qué significa que un gen sea dominante? Que puedes hacer la copia, que si puedes hacer la copia del otro, ¿no? Algo así. Muy bien. ¿Sabes qué es un cuadro de Punnett? No. Ok. Menciona alguna enfermedad hereditaria que conozcas. Daltonismo y diabetes. Wow. ¿Piensas que la genética influye solamente en enfermedades o también en características físicas? En ambos. ¿Has escuchado hablar de los términos genotipo o fenotipo? No. ¿Quién tienes por herencia genética? Es algo que recibo de sus padres y madre. Claro. Muchas gracias, joven, por este pequeño test que hemos hecho. Gracias, igualmente. Para el siguiente integrante también haremos la misma actividad. Le haremos algunas preguntas y si no conoces puedes ir paso y si conoces puedes responder. La primera pregunta es, ¿qué es el ADN? Sé que el ADN significa ácido desoxirribonucleico y sé que es una molécula que contiene la información genética de los seres vivos. Muy bien. ¿Sabes qué son los genes? Sé que son partes del ADN que contienen la información que se hereda. Muy bien. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene el ser humano? Si quieres se puede dar opciones. 12, 23, 46 o 50. 23. Muy bien. ¿Qué características pueden heredarse de los padres? ¿Color de ojos, tipo de cabello, estatura o todas las anteriores? Todas anteriores. Muy bien. ¿Tú quién crees que fue Gregor Mendel? He escuchado que se le denomina como el padre de Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Qué significa que un gen sea dominante? Muy bien. ¿Sabes qué es un cuadro de Punnett? Es una herramienta que se utiliza para predecir los genes. Muy bien. Menciona alguna enfermedad hereditaria. Diabetes. Muy bien. ¿Por qué es importante conocer los antecedentes familiares? Para poder tener precaución y prevenir. Muy bien. La 10. ¿La genética influye solamente en enfermedades? No, Muy bien. ¿Qué es el genotipo? no sé. Ok. ¿Sabes qué es el fenotipo? No.
La última pregunta sería, ¿qué entiendes por herencia genética? Cuando escucho herencia genética pienso en las características o rasgos que recibimos de nuestros antecedentes. Muy bien, muchas gracias por la participación. Por desgracia, en algunas familias ciertas enfermedades se van transmitiendo de generación a generación. Eso es muy cierto. Por ejemplo, recientemente en mi familia descubrimos que un primito tenía daltonismo. ¿Y cómo descubrieron que era hereditario? Porque mi abuelo, por ejemplo, desde chiquitito, pues lo presentaron también con daltonismo. Luego unos tíos y posteriormente mi primito. Y descubrimos que eso pues es algo hereditario. Ya veo. ¿Tú sabías que esto ocurre porque el daltonismo está ligado al cromosoma X? Sí, por eso es importante estudiar los antecedentes de nuestros familiares. Gracias a esto, pues nosotros entendimos cómo podía heredarse pues estas condiciones, como el caso de lo que es mi primito. Exacto, y no solamente eso, sino prevenir y tratar las enfermedades. En conclusión, la genética tiene un papel fundamental en nuestra vida y salud. Comprender cómo funciona la herencia genética ayuda a prevenir y detectar enfermedades. La genética continúa avanzando y aportando soluciones importantes para la vida. Gracias por acompañarnos en este reportaje. Nos vemos a la próxima. Para tener una herencia genética, primero debemos de desarrollar. Y bueno, para saber qué es la herencia genética, primero debemos de saber qué es el ¿Cómo? No, es muy bien.